Bueno, llegó el momento de analizar estos datos. Nos acompaña acá en el set de Noticias Repretel don Alejandro Barahona, quien es especialista, Melissa. Don Alejandro, prácticamente con más de 1 millón de votos logra doña Laura Fernández consolidarse como la presidenta electa en una primera ronda. ¿Hace cuánto esto no sucedía? Hace bastante. Y además la segunda mujer en la historia de nuestro país, que es todo un hito. Y con una mayoría simple, pasando la mayoría simple, lo cual le da un mandato también a nivel legislativo en términos de la gobernabilidad que precisamente el oficialismo estaba buscando. Entonces creo que esos son elementos muy importantes, junto con algunos aspectos del discurso de ayer, que creo que es importante también, ojalá poder analizar. Antes de entrar al discurso, Roberto, es además la más joven, ¿cierto? 39 años, al menos de la Segunda República. Y de las mujeres, por supuesto, ¿verdad? Sí, pero de los presidentes en general. No recuerdo no, si Carlos Alvarado cuando quedó electo. 40, estaba buscando, me parece que tenía unos 44 años. Entonces, ahorita sí, lo confirmamos. Para ser consecuente con esa pregunta que hacía Melissa, sobre Laura y su agrupación, ¿qué podemos decir sobre la gran cantidad de puestos en la Asamblea Legislativa que obtiene? Un total de 31. Algunos tenían cierto miedo de que tuviera total autoridad y control de la Asamblea Legislativa. Con esa cantidad, ¿qué podemos decirle a las personas? Bueno, es muy importante porque con mayoría simple no solamente se puede reformar leyes, tanto sectoriales como administrativas, sino aprobar presupuestos. No se pueden hacer los cambios constitucionales que se pretendía con mayoría calificada, que era 38 o más diputados. Creo que en ese sentido hay un mensaje de los costarricenses de efectivamente dar una mayoría simple y la responsabilidad que eso trae, pero por el otro lado no dar un control absoluto en términos de reformas constitucionales, que son aquellas que preocupan un poco más y que requieren además una discusión amplia con diferentes sectores. Y ese es un elemento importante también, el mensaje que dio en términos de no solamente respetar la democracia, el Estado de Derecho, sino también entender el balance que tiene que haber con oposición, con la Asamblea Legislativa, en los diferentes grupos, inclusive menciona la prensa también. Que se va a requerir de ciertas alianzas, diálogos con la oposición en el Congreso, aunque son mayoría, sí puede ser un bloque de oposición que puede bloquear algunas decisiones, don Alejandro. Mire, yo creo que más que hablar de bloquear, tienen que haber equilibrios y balances, y cualquier buen político en términos de liderazgo tiene que construir los puentes, no solo con las otras fuerzas políticas, sino con los demás sectores. Y tiene que plantear una ruta clara, porque también ayer en el discurso habló de la Tercera República, y eso implica cambios y una generación de expectativas, sin embargo no describió a qué se refiere con esa Tercera República. Entonces veremos en los próximos días cuál es esa visión, en la cual hay que entender que no se trata, y es una enorme responsabilidad también, la administración de ese poder en términos también de los beneficios y resultados que la ciudadanía espera, porque creo que desde ese punto de vista ya aquel argumento de estar achacando a la oposición y a los demás se le va a reducir muchísimo al oficialismo y va a tener que además administrar muy bien la unidad de esa fracción oficialista. Don Alejandro, bueno, Liberación Nacional obtuvo 17 puestos, Frente Amplio aumentó 1 a 7 puestos en la Asamblea Legislativa. ¿Siente usted que esa oposición está realmente compacta? Yo creo que nada está compacto en política, siempre hay un margen muy grande y especialmente cuando se empiezan a evidenciar las diferencias que puede haber al interior de las fracciones, y estamos hablándolo mucho antes de pensar en procesos de medio término a nivel, por ejemplo, municipal y demás. Entonces yo diría que ambas, digamos, fuerzas importantes, tanto en términos del oficialismo como la oposición, tienen que tener muy claro. Y yo creo que a nivel legislativo hay que entender que en Costa Rica no se construye un bloque monolítico en términos de oposición, sino que depende de los temas, se van construyendo las mayorías. Y ese es un tema también importante. ¿Cuáles son las reformas en donde se podría lograr mayoría y también un efecto positivo en la opinión pública? Para efectos en términos de las expectativas, que yo creo que son muy altas. ¿Qué pasa con el Partido de Unidad Social Cristiana, que hasta no hace mucho era una de las fuerzas políticas más importantes del país? Una curul se logra en estas elecciones.
Bueno, hay primero algunos partidos que quedan sin representación legislativa y eso por supuesto los aleja completamente del foro de político a nivel nacional. Y efectivamente hay otros partidos, el caso de la Unidad, con una tradición además de presencia en la Asamblea, con grupos digamos importantes, con fracciones grandes, que se ve duramente castigado a nivel, yo diría, tanto presidencial como legislativo. Creo que tendrán que hacer una revisión integral, pero quedan realmente, como diríamos los ticos, en alitas de cucaracha y con una responsabilidad muy grande de la representación legislativa, desde ahí de volver a reconstruir una imagen también desde la perspectiva ciudadana. ¿Qué nos dice esa gran diferencia, esa gran distancia que hay entre el segundo y el tercer lugar? Ayer escuchaba a un especialista que decía que pareciera que hubo una segunda ronda en la primera ronda y que quizá muchos votaron en contra precisamente de Pueblo Soberano. Desde su punto de vista, ¿qué opina sobre eso? Mire, desde hace varias elecciones atrás vemos que a la ciudadanía le es más fácil definir por quién no va a votar que por quién sí lo va a hacer. Sin embargo, yo creo que esta diferencia también hay que poderla entender en términos de una atomización de la oposición. Habían 19, digamos, partidos de oposición, aunque algunos un poco más cercanos que otros al oficialismo, y este es un elemento que hay que tener también muy presente. Efectivamente es un mandato claro y además en primera ronda, por eso digo que desde esa perspectiva hay una expectativa ciudadana en términos de los resultados que esto pueda dar, y no solo en el primer año, en los 4 años, ¿verdad? Entonces ciertamente creo que es uno de los elementos que hay que darle continuidad y análisis en los próximos días y semanas. Para aclarar el dato, Carlos Alvarado se convierte en presidente a los 38 años, tiene usted razón, así que entonces él sería el presidente más joven, al menos en esta Segunda República. Ahora, don Alejandro, usted mencionaba ahora los partidos que desaparecen. 20 candidatos teníamos a la presidencia, una gran cantidad de opciones. Sin embargo, cuando se trata ya del Congreso, no se ve reflejado tanta pluralidad ahí, incluso unos que prácticamente desaparecen, que se quedan incluso sin deuda política, podríamos decirlo, al no alcanzar esa curul. ¿Qué pasa con estos partidos como Liberal Progresista, Restauración Nacional, incluso el mismo partido con el que llegó el presidente Chávez a la presidencia? Bueno, creo que hay un desgaste y lo vemos en términos no solamente de a nivel interno legislativo, sino como partidos. Y además quedan muy partidos, muchas de estas partidos que quedan sin representación quedan muy divididos a nivel interno. Creo que también ahí hay un voto, digamos, de castigo, podríamos decirlo, del electorado en términos de tener muchísimo más congruencia y claridad en términos de la representación y los liderazgos. Y esto también es importante, pues nos estamos centrando mucho en partidos, pero ciertamente creo que cada vez más las elecciones se centran en los liderazgos que cada uno de los partidos lleva adelante. Quizá la pregunta suena un tanto particular, pero ¿se puede ganar perdiendo? Le hablo específicamente del caso del Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio siempre tiene una vocación legislativa de oposición y el hecho de que mantenga inclusive la posibilidad de que incremente un diputado, creo que es de alguna manera un reconocimiento del electorado en términos de la importancia de ese papel a nivel legislativo, y lo complementamos con el discurso también que tuvo Ariel Robles ayer al reconocer el triunfo del oficialismo y el rol que el Frente Amplio debe desempeñar. Entonces tenemos esos aspectos también importantes. En el caso también de Liberación Nacional, podría ser que pierda uno o conserve esa presencia legislativa, y no estoy tan claro si es por el papel legislativo o por el papel del candidato o la combinación de ambas, probablemente. Y ese es un elemento también importante a tener presente. Acá tenemos la distribución de la Asamblea Legislativa. Así quedan las curules, 31 diputados para el partido Pueblo Soberano. Así es. Hay 3 cambios que logramos notar de esto que estamos viendo, la distribución en Asamblea Legislativa.
Alajuela y también la provincia de Guanacaste ganaron un lugar cada uno en la Asamblea Legislativa, caso contrario de San José, Heredia y Cartago, que perdieron un escaño. Y en tercero de los cambios, esta Asamblea Legislativa será menos fraccionada que la que tenemos actualmente, puesto que solo se conformará de solo 5 bloques. La pregunta que quizás se pueden estar haciendo muchas personas, teniendo en cuenta esa cantidad de fracciones, ¿será más fácil trabajar entre ellos? Debería de serlo, porque entre más fracciones, más los frentes de diálogo y probablemente mayor dispersión en términos de intereses. Debería serlo así. Sin embargo, también aquí hay un elemento que hay que considerar, no solamente desde el gobierno hacia la oposición, sino también dentro de la propia oposición. Y ese es un tema que probablemente ya a partir de hoy, un día después de las elecciones, ya empezaremos a ver los acercamientos en las dos vías. Y eso es importante porque la Asamblea Legislativa sigue. Y ahora tendremos unos meses antes del traspaso en donde también a nivel de la actual Asamblea probablemente veamos una mayor facilidad en términos del diálogo y el acuerdo. Por lo menos esa es la expectativa de cara a la transición con el próximo gobierno. Ahora, don Alejandro, pensando también en ese gran mayoría del Partido Pueblo Soberano, ¿podrían tomar prácticamente el directorio? ¿Sí? ¿Ha sucedido en que todo el directorio es de un solo partido? Mire, lo que pasa es que eso entonces también generaría un efecto negativo en términos de los contrapesos legislativos. Lo que sí va a tener es mayoría en las comisiones, que recordemos que las comisiones también discuten y elevan un avance importante de los proyectos al plenario. En eso tenga usted por seguro que hay una mayoría, yo diría casi, digamos, muy amplia, y especialmente las comisiones más importantes por parte del oficialismo. Y creo que el mandato en términos del directorio es probable que no solamente por la cantidad de diputados, sino en términos de que la oposición reconocerá, por lo menos en el primer año, el que el oficialismo arranque con un directorio, digamos, a favor del gobierno. Pero eso dependerá mucho, de nuevo, de las negociaciones. Si el gobierno quiere desde el principio enviar un mensaje en términos de tender puentes y buscar una visión nacional, debería hacerlo desde el primer año y buscar alguna representación también de la oposición en el propio directorio. El principal perdedor sin duda fue el abstencionismo, se redujo bastante, pero en su punto de vista, ¿qué podemos opinar sobre eso? Mire, a mí me tiene eso tremendamente contento, porque logramos reducirlo no solo respecto a las elecciones anteriores, sino a varias elecciones atrás. Y creo que eso compromete a la ciudadanía en términos de la importancia de no solo ejercer un derecho, sino también un deber ciudadano. Y creo que eso le da una mayor inclusión a los costarricenses sobre el destino que implica. Hay retos en términos democráticos, no solo de carácter electoral, sino también participativo. Y ese es un tema también que creo que hay un sentimiento creciente en la ciudadanía en términos de por qué solo nos llaman para las elecciones y no en términos de los espacios de participación. Y eso es importante señalar, igual que los sectores. Nos hemos centrado a nivel legislativo, pero también tiene que empezarse a partir de hoy un acercamiento con los diferentes sectores que caracterizan un poco esa escena nacional para poder priorizar una agenda, yo diría que represente mucho mejor los intereses, pero también, ¿por qué no?, las metas que tenemos como país. Don Alejandro, ¿cómo se puede prever que serán esos primeros 100 días de la presidenta electa una vez que tome el cargo, que asuma el cargo que puede ser prioridad a la hora de promover desde Zapote? Mire, a partir del discurso ayer que ella dio y la conexión directa que tuvo con el presidente, diría que va a ser muy fluida esa transición. No solamente porque es parte de un mismo movimiento, independientemente de que fueran la elección anterior con un partido y este con otro, pero además también porque la presidenta electa fue su ministra de Planificación y Presidencia, así que conoce perfectamente cuáles son, digamos, esas prioridades y cuál es esa agenda legislativa. Creo que ahí debería no solo ser bastante suave esa transición, sino también, diría yo, bastante, vamos a ver, una transición suave, pero también muy clara en términos de los temas y las prioridades. Yo además creería que sería importante también ver el mensaje que Costa Rica envía en términos internacionales con este resultado, un mandato claro,
casi 15 puntos con respecto al candidato que le sigue y en primera ronda. Y eso genera una confianza y una estabilidad en términos de un sistema político que ha logrado expresarse a través de la ciudadanía y de los votos, pero que no es un cheque en blanco. Es una enorme responsabilidad porque recordemos que hay enormes expectativas de que ahora con esta mayoría efectivamente se logren aquellos aspectos que decían que requerían esa mayoría para poderlo hacer. Bueno, ya hay esa mayoría simple y realmente el espacio de negociación yo no lo veo tan complicado, no solo por los números de la oposición, sino probablemente por muchas de las personas que lleguen a representar desde la oposición en la Asamblea Legislativa. Temas, por ejemplo, de inseguridad, una de las principales peticiones que escuchamos durante todos estos meses de campaña electoral. Ahora que estamos hablando de discursos, algunos candidatos que perdieron en esta elección fueron muy estratégicos, saben que tienen fuerza y hablaron con miras al futuro. Le hablo específicamente del caso de Frente Amplio, que en su discurso habló directamente al voto joven, que sabe que son sus posibles votantes en próximas elecciones. Así es. Esta era una elección donde el voto joven realmente engrosaba muchísimo el padrón y pareciera, yo no he visto todavía el dato, tendremos que esperarlo, que efectivamente el voto joven respaldó al Frente Amplio, con lo cual también es un desafío para los demás partidos, porque conforme vamos evolucionando etariamente en la sociedad, se van marcando mucho más las preferencias y diría yo también dentro de eso los intereses de los diferentes grupos etarios. Y ahí creo que hay un mensaje claro y un desafío a los otros partidos, porque eso no es un monopolio, es un resultado muy coyuntural en un momento específico, ¿verdad? Y un detalle también importante, con la mayoría simple efectivamente la posibilidad de reformar aquellas leyes, por ejemplo en materia de seguridad, prácticamente están en manos del gobierno, del próximo gobierno. Entonces con ello realmente no se esperaría que se tenga que dilatar más las decisiones que se tienen que tomar para mejorar el tema de la seguridad. Ese es, por ejemplo, me parece una prueba ácida, un desafío inmediato que tendrá doña Laura y su gobierno en muy corto plazo. Y es que ese es el reto, don Alejandro, porque ya no hay excusa, ya no se puede decir es que la oposición lo impide o los proyectos no avanzan. La asamblea no nos dejó. La asamblea, exacto, está paralizada porque hay no sé cuántas mociones. Bueno, pensando en esa gran mayoría, ya no habría excusa y también entonces le imprime esa gran responsabilidad también. Ahora que hablábamos del voto joven, hablemos del voto conservador, que efectivamente apoyó a doña Laura Fernández. Esa es una de las razones por las que Nueva República prácticamente se queda sin fuera. representación legislativa y ahora entendemos por qué durante los debates hubo una discusión muy importante entre Fabricio Alvarado y Laura Fernández, porque efectivamente se estaban disputando ese voto conservador. Entonces, ahí hay un elemento importante, pero también doña Laura ayer dijo un elemento importante. Somos una mayoría, pero tenemos que gobernar entendiendo también la importancia de respetar las minorías. Y ese es un elemento absolutamente, creo yo, democrático, que también hay que prestarle atención, qué significa el elemento inclusivo a otros sectores, porque doña Laura, a partir del 8 de mayo, será la presidenta de todos los costarricenses, no solo de los que votaron por ella. Y el desafío efectivamente es tener no solo una visión país, sino una visión inclusiva donde la gente se sienta efectivamente con un espacio y diría yo con una voz en términos de inmediatez y futuro. Me gusta muchísimo leer los comentarios, hay muchos en redes sociales y hay una pregunta interesante, válida, dice, tranquilos que aún falta un porcentaje de las mesas y puede variar. ¿Qué le respondemos a esa persona? Mire, desde ayer que se salió con el 31% hasta este momento que estamos rozando el 94%, realmente lo que ha cambiado es a nivel de diputados, mínimo. Pero la tendencia en términos de las posiciones entre doña Laura y los demás candidatos ha sido absolutamente clara. Creo que ha variado un 2% y pensando que lo que queda es un 7-8%, perdón, un 7% por decidirse, yo no esperaría ninguna sorpresa. Y además la diferencia de 15 puntos de doña Laura, por ejemplo, al próximo, que sería Álvaro Ramos, no se va a reducir faltando el porcentaje que queda. Podría, lo que sí es muy interesante es que donde pueden haber algunas variaciones a nivel legislativo. Eso iba a preguntar. Eso tenemos ¿Es una opción todavía? Sí, todavía lo tenemos que ver. Puede ser más o menos 2%, yo diría, más o menos
1 o 2 diputados los que podrían cambiar de una fracción a otra, digamos en términos definitivos, porque recordemos que ahí el mecanismo es diferente, ¿verdad? Entonces yo diría que es prudente, pero de nuevo, no va a cambiar la mayoría simple y tampoco va a cambiar más la conformación de las fracciones que ya está. Podría ser una sorpresa que algún partido que hasta ahora no hemos visto en el escenario pueda colarse con un diputado. Pero, digamos, lo digo en términos del margen de error o del margen de posibilidad, pero no lo digo como una posibilidad real que ya estemos viendo en términos de estos resultados. Ahora que hablamos de las curules, se quiebra el voto. Vemos un porcentaje de apoyo muy bajo para Claudia Doble, si lo vemos así, un 4.86%, pero logra meterse en el Congreso. Entonces también posiblemente, mucho del análisis es que la oposición apostó por Álvaro Ramos pensando en hacer fuerza ahí para quizás ir a una segunda ronda, pero cuando se trata de elegir diputados, quiebran su voto y buscan también otras opciones. Yo siempre prefiero el término administración del voto, más que quebrarlo. Y creo que esto refleja mucho, no solamente el tema de los liderazgos, ¿verdad?, que pueden inclinar por quién vota uno u otro ciudadano, sino también un tema de equilibrios o balances. Porque ¿qué pasa si de alguna manera el oficialismo no cumple? ¿Quién podría hacer ese papel, digamos, de equilibrio? Y es la oposición. Entonces creo que muchos de los ciudadanos valoran y empiezan a considerar la importancia de los equilibrios. Y la segunda pregunta, perdón, se me escapó, que usted me comentó, de don Álvaro. No, no, ¿verdad? De hecho, quería compartirle un dato que me llama la atención antes de hacerle la pregunta. En Alajuela, Pueblo Soberano obtuvo un 54.7% frente a un 30.24% de Liberación Nacional. Hay una diferencia marcada. Quiere decir que las críticas que en la recta final de esta campaña electoral que existían sobre candidatos por la provincia de Alajuela no pesaron tanto al final. No. Mire, yo creo que hay una expectativa de algunas regiones en términos más de proyectos o de lo que se podría hacer. El caso de la zona norte con la carretera de San Carlos. Creo que ahí hay un elemento también que hay que considerar. Y en la otra moneda usted podrá ver Cartago, que es donde vive la presidenta y donde no tuvo mayoría. Cierto. Y pareciera que entonces hay un voto castigo de la ciudadanía, más bien por la falta de infraestructura o por la lentitud con el hospital o con la lentitud también de las obras viales a la entrada de Cartago y el pendiente también de conexión con San José. Entonces, ahí hay equilibrios entre términos de liderazgo a nivel presidencial, legislativo, pero también las expectativas ciudadanas. Punta Arenas votó mayoritariamente por doña Laura. Doña Laura dice que su origen es de Punta Arenas. Entonces, probablemente hay una expectativa también de cómo eso podría beneficiar a la provincia de Punta Arenas. Todo eso está dentro de la ecuación de los análisis que estamos haciendo, claro. Don Alejandro, sabemos que el Tribunal Supremo de Elecciones es una institución admirable, sin embargo, la forma en que se fueron dando los datos, la rapidez, la agilidad, prácticamente en cuestión de horas ya teníamos un porcentaje de mesas escrutadas que nos daban ya luz sobre quién era la ganadora. ¿Qué podemos decir de ese papel del Tribunal Supremo de Elecciones, que también muchos ayer consideraban fue el gran ganador en cuanto a legitimar su papel y su función dentro de nuestra democracia? Yo creo que el primer ganador somos todos nosotros con el nivel de participación que tuvimos y la claridad en términos de la decisión que se tomó. A nivel institucional concuerdo completamente. Creo que el tribunal habló con hechos en términos no solamente de la rapidez, sino la contundencia de los resultados. Creo que nadie duda de estos resultados y creo que eso es producto de una robustez institucional a lo largo de muchas décadas. No es casualidad que vengan de otros países misiones bastante, digamos, numerosas a analizar el caso costarricense y a entender la dinámica no solamente de la mecánica electoral, sino también de la legitimidad que se ha construido a nivel nacional. Y eso son elementos muy importantes que nos hacen ver los aspectos que hay que continuar y fortalecer en términos de nuestro país. Ojalá
también hay áreas de mejora dentro del tribunal, pero yo quisiera también destacar la importancia en términos de una ciudadanía que se comportó a la altura. Analicé algunos datos en términos de los incidentes y la jornada transcurrió con mucha normalidad. Don Alejandro, nos queda un minuto. Ayer estábamos divididos por agrupaciones políticas, por colores, por intereses. Hoy todos somos una misma Costa Rica. ¿Qué mensaje le enviamos a la población hoy, lunes, donde todos vestimos los mismos colores? Y donde igual hay que salir a trabajar y todo sigue. Miren, me parece en primer lugar que tenemos que estar contentos por cómo país hemos resuelto las diferencias a nivel interno y creo que nuestros líderes toman nota de la necesidad de crear esos puentes. Creo que también tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad porque las consecuencias de la decisión que tomamos ayer la tendremos que acarrear todos en los próximos 4 años. Y eso implica también una vigilancia desde el punto de vista no solo de los partidos de oposición, de la prensa, sino de la ciudadanía también. Y creo que desde esa perspectiva, de nuevo hago un llamado en términos de la necesidad de ampliar reformas democráticas donde la gente se sienta cada vez más participada y no solamente en elecciones. Creo que esos serían los mensajes importantes y la responsabilidad de ejercer el poder a partir de principios y ética, que creo que es lo que la gente está buscando desde hace tiempos. Don Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros.